Reciba un cordial saludo. Bienvenido al episodio 7 del podcast Los Clásicos de Siempre, que en esta oportunidad hemos titulado Una voz rotundamente negra. Soy José Luis García, director de la emisora virtual RCN Clásica. Me escucha en las plataformas de Spreaker, Spotify, Google Podcast y Apple Podcasts. Yo tengo un sueño. En esta nueva normalidad amanecí soñando que a los hombres y a las mujeres y a los escritores y a los artistas y a los poetas los aprecian o los juzgan por la nobleza de sus ideales y sentimientos y por la calidad de su poética y de su obra y no por el color de su piel. Yo también tengo un sueño. I have a dream, como el del pastor y apóstol afroestadounidense Martin Luther King. Seguramente usted también lo tiene. El mártir Martin Luther King Jr., activista de los derechos civiles y luchador contra el racismo y por la dignidad de los negros, asesinado hace 52 años por el racismo y la misantropía que hoy resurgen con fuerza para espanto de la civilización y de la humanidad. Este es un gesto de solidaridad y compasión con los hermanos afrodescendientes de Colombia y del mundo entero, y especialmente con los afroamericanos que han sufrido con especial crudeza y visibilidad en las últimas semanas la violencia del racismo y la brutalidad policial. En los Estados Unidos particularmente, solo una muestra de esta furia atroz son los crímenes perpetrados por las autoridades contra los afroamericanos George Floyd, asesinado por un policía blanco, y Jacob Blake, baleado 7 veces en la espalda por otro agente blanco. En estos días aciagos para la civilización occidental han salido a relucir algunos nombres, entre muchos nombres emblemáticos de la historia y la cultura negra, como el citado Martin Luther King y el número 42, Jackie Robinson, el primer beisbolista de color que jugó hace 73 años en el béisbol de las Grandes Ligas. Yo también quiero traer a colación en este podcast a una potente, a una rotunda voz de la poesía y el activismo negro. Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel. Y me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro en el espejo, con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente hermosa y mis dientes rotundamente blancos y mi piel valientemente negra. Y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia. Y me niego absolutamente a ser parte de los que se callan, de los que temen, de los que lloran. Porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. Shirley Campbell, activista afrolatina, profesora, poeta, escritora. Este es el poema famoso, célebre ya, Rotundamente Negro. ¿Cómo se inspiró para escribirlo? La verdad es que no sé, ahorita es un poema que tiene tantos años, supongo que fue un momento de ira, un momento de autoafirmación, un momento de, no sé, quería comunicar un mensaje y eso fue lo que me salió y afortunadamente el poema ha llegado tan largo que ya yo lo perdí de vista. ¿Desde qué perspectiva es su escritura? ¿Usted escribe desde la mujer negra que es, la costarricense, la mujer latinoamericana? La mujer afrodescendiente? ¿Qué mirada hay en su poesía y en su escritura? Yo creo que hay de todo un poquito. Porque todo lo que usted mencionó, yo soy todo eso. Yo soy una mujer costarricense, afrocostarricense, una mujer afrolatina, una mujer de ascendencia africana, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es la mujer que yo soy. Y en todos esos, ahí me encuentro en cada uno de esos espacios, yo me encuentro y me identifico con todos y cada uno de ellos. Así que desde ahí yo escribo, desde esa posición, que son muchas, yo escribo. Una mujer y una familia que hace historia a través de la literatura, pero también a través de la política, ¿no? Hermana de la quizás primera vicepresidenta negra en América Latina. Exactamente, nosotros muy orgullosos por el logro de mi hermana, pero sobre todo, yo personalmente sobre todo orgullosa porque mi hermana es una activista y eso es lo más importante. Ella viene del activismo, ella viene de la lucha por los derechos de los afrodescendientes y bueno, está ahí, llegó a partir de su trabajo y todos contentos. América Latina lo celebra, el mundo lo celebra realmente, porque es un paso gigante para nosotros y se dan dando pasitos de a poquito, este es uno grande y aquí seguimos.
¿La poesía es un arma cargada de futuro, como decía en aquel célebre poema también Gabriel Celaya? Definitivamente, la poesía es un arma cargada de futuro. La poesía es la forma como yo hago mi activismo. La poesía es un instrumento maravilloso para cambiar el mundo. La poesía puede llegar al alma de las personas. Y entonces yo creo que eso es lo que yo tengo para dar. Y entonces yo mi activismo lo hago a partir de la poesía. ¿Cómo ve el futuro, por cierto, de la poesía, de la cultura, de los descendientes afrolatinos, especialmente acá en nuestro continente? Yo creo que vamos dando pasos no tan grandes como quisiéramos, pero vamos caminando, un día a la vez, como yo digo siempre. La poesía, yo creo que la poesía y el arte y la cultura tenemos que entenderlos como herramientas del cambio. Y eso es lo que estamos haciendo. Los afrodescendientes venimos desde muy lejos, hemos dado grandes pasos y seguimos resistiendo y no vamos a parar de resistir, no vamos a parar de luchar. Y bueno, la poesía, como todos los instrumentos culturales, son una forma de resistencia y en eso estamos. Sigue habiendo racismo, discriminación, ya no lo digo en el continente, que me parece que obviamente que sí lo hay, pero también en el ámbito de la cultura, de la literatura, de la poesía misma. Absolutamente que sí. Nosotros somos un ejemplo de eso. Al final de cuentas, el arte afrodescendiente, el arte negro, sigue siendo considerado folclore. Sigue siendo considerado como una parte marginal de la cultura. Eso por un lado. Y por otro lado, nos siguen colocando en los espacios, en las esquinas. A pesar de que se reconoce que los afrodescendientes tenemos la capacidad de producir esa cultura sigue siendo marginal. La literatura nuestra sigue siendo marginal. Yo vengo de un país en donde sabemos 4 afrodescendientes escritores publicados. Eso no es posible. Y en América Latina es así. Necesitamos más y más y más. Y eso es porque nos han relegado a un espacio de segunda categoría. Sin embargo, eso está cambiando. Pero el racismo persiste y en eso estamos trabajando. ¿Qué influencias literarias, poéticas ha recibido? ¿Admira especialmente a cuáles escritores, a cuáles poetas? Bueno, admiro muchos escritores costarricenses. Un escritor que admiro profundamente es un escritor que tal vez no se conozca mucho en Colombia, se llama Jorge de Bravo, un escritor muy importante en Costa Rica que murió a los 27 años. Era un escritor, un activista por los derechos humanos. Pero la verdad es que yo admiro mucho a los escritores que también han hecho historia en la literatura negra. Un referente para mí fundamental fue Nicolás Guillén, que cambió un poquito la historia de la literatura negra. El gran poeta cubano. El gran poeta cubano. Yo creo que él es una luz un poco para nosotros que le seguimos los pasos. Y en Costa Rica también hay otros escritores negros, Queens Duncan, Eulalia Bernard, Delia MacDonald, que yo los admiro mucho también porque hemos hecho un gran trabajo. Escritores colombianos afro, Mari Grueso, son escritores que se les admira también porque yo sé los obstáculos que han tenido que saltarse para llegar hasta donde están. ¿Está escribiendo algo ahora? Siempre escribo. No necesariamente poesía, pero yo participo, a mí me gusta mucho. Yo creo que yo no tengo que escribir solo poesía. Yo pienso que es importante aportar al conocimiento en sí mismo. La poesía aporta al conocimiento, pero yo creo que es muy importante la investigación, creo que es muy importante aportar a los medios de comunicación. Yo escribo en diferentes medios, en internet, en diferentes medios que me piden que escribo de todo, porque yo creo que tenemos que aportar al conocimiento y tenemos que llenar las bibliotecas también. Tenemos que ser referentes también, eso es muy importante. Tenemos que leernos entre nosotros para aprender de nosotros también. ¿Qué diferencia pudiéramos establecer en cuanto a características literarias, de estilo, inclusive contenidos o naturaleza de la misma escritura, entre, si se pudiera hacer además, entre la literatura negra y una especie o suerte de literatura blanca, si la pudiéramos llamar así? Yo estoy segura que se puede hacer. Queens Duncan hizo un estudio hace algunos años, el escritor costarricense, que era un estudio sobre una corriente que él llamó afrorealismo. Y en esa corriente él agrupó a un gran número de escritores afro-latinoamericanos
y los agrupó por temáticas, y eso es una realidad. Nosotros la historia no se puede separar de la literatura. Nosotros, el camino literario va al lado del camino histórico de los pueblos afro. Entonces, los temas nuestros tienen que ver con las luchas, con la resistencia, y eso solamente hay que revisar la literatura para determinarlo. Han habido momentos importantes entre la literatura, pero la verdad es que la historia nuestra se refleja directamente en la literatura, como de todos los pueblos al final. La literatura refleja la historia de los pueblos, y como la nuestra ha sido una historia tan particular, una historia de resistencia, una historia que está la nuestra en este lado del mundo, que está determinada por el proceso de esclavización y por las luchas de resistencia y libertad, nuestra literatura eso la ha determinado. Yo creo que es una diferencia fundamental con la literatura blanca o blanco-mestiza, que al final también tiene que ver, también podemos hablar de la literatura indígena, por ejemplo, que también los temas determinan esa literatura. La vida de los indígenas, la vida de los pueblos originales determina la literatura que los pueblos hacen. Ha venido usted a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que cumple su 31ª versión, principalmente a 2 eventos. Una charla que se titula como el poema Rotundamente Negra. ¿De qué va a tratar esta charla? La idea es que hablemos un poquito de la identidad de las mujeres negras. El trabajo que yo hago es para las mujeres negras y para los pueblos negros. Sin embargo, las mujeres negras tenemos unos temas de identidad muy particulares, porque tienen que ver con temas no solamente de comunidad, sino también temas de fenotipo de las mujeres negras. Entonces tenemos unos temas que son muy importantes y que nosotras entendemos, porque hemos crecido en esa lucha por ser reconocidas y por reconocernos a nosotras mismas también desde adentro hacia afuera. Entonces, un poco sobre eso es la charla, sobre esa identidad de las mujeres negras que también es una suerte de resistencia. Y también va a participar en un foro que se llama Exigibilidad de los Derechos Culturales. Exacto. Yo creo que esto es lo mismo de lo que estamos hablando. Nosotros no queremos que se nos encasille como entes culturales, digamos, o entes folclóricos, o entes... más sin embargo, eso tiene un valor. Y a nosotros pueblos negros nos ha permitido la sobrevivencia, nos ha ayudado a la sobrevivencia. Estamos vivos un poco por esa capacidad que tenemos de recrearnos y crearnos todos los días. De lo contrario no estuviéramos aquí. Un poquito acerca de eso es lo que me interesa a mí hablar durante la charla del domingo. Así como empezamos este encantador y fascinante diálogo con el poema Rotundamente Negra, me gustaría que lo cerráramos también con un poema de los, y ahora me cuenta, 5 o 7 libros que ha escrito, el que usted quiera, para también expresar de esa manera un poco de lo que ha sido su producción poética. ¿Cuántos libros van ya? 5 libritos, me dicen que no diga libritos. Son librotes, tremendos libros. Libros. Pero bueno, 5 libros, algunos con algunos otros, algunos poemas repetidos en algunos, pero bueno, los poemas que han sido más importantes, eso, a mí me gusta mucho. Yo eso quiero decirlo, que es muy importante. Mi trabajo es un trabajo que ha sido reproducido más de boca de la gente, y eso para mí es muy importante. Tiene que ver con 2 cosas. Tiene que ver con el hecho de que no se nos da el espacio que deberíamos tener a nivel en los países nuestros, pero además porque yo prefiero que la gente se aprenda un poema de memoria y se lo cuente al vecino y lo vaya a su comunidad y lo declame. Y ahora con las redes sociales los poemas hemos tenido una revitalización de la poesía, porque la gente está poniendo poesía todos los días en las redes sociales, y eso ha sido fantástico para nosotros los poetas. Así que yo voy a compartir que se llama Insistencia. Insisto en renegar de todo cuanto me incomoda, en querer seguir siendo la parte más oscura e incómoda de este continente, en querer hablar la lengua heredada de mis antepasados tan presentes y en seguir danzando al pie de la letra la canción de mis abuelas. Insisto en tararear las notas de canciones que ya ni recuerdo, en cantar las canciones que casi fueron borradas de la memoria, el mismo día en que aprendí las canciones de otras lenguas. Insisto en tener la voz más gruesa y sonora de todos en la América, en vestirme de colores rimbombantes y en colocar collares coloridos alrededor de mi cuello, aretes musicales en mis orejas. Insisto en llevar tambores a la iglesia y en adorar dioses y diosas con nombres impronunciables, en recrear ceremonias e inventar rituales que me dignifiquen,
en bautizar a mis hijos bajo las estrellas y en los ríos y en religiones y acentos que yo ni siquiera entiendo, en colocarles nombres en lenguas extrañas y en educarlos para la irreverencia. Insisto en ser la parte más incómoda de este continente, en querer ser la porción más oscura y altiva de esta tierra, en vestirme de gala para las guerras y de luces en los velorios, en reírme a carcajadas a pesar de las penurias y en cantar canciones de victoria a pesar de los reveses, porque aún soy la piedra que incomoda en el zapato y el número más notable en las cifras. Aún soy la luz relegada en la parte postergada de la casa, pero que alumbra insistentemente el jardín de enfrente, que grita con muchas voces la palabra cierta, pelea con muchas manos la guerra más humana y aguarda irreverente por su justo homenaje. Shirley Campbell. Activista afrolatina, antropóloga, escritora, profesora, poeta, está en nuestro país que es el suyo. Colombia hace parte también de lo que García Márquez hablaba, de ese gran país caribe. Bienvenida siempre. Muchas gracias, es un gusto estar en Colombia. Con Shirley Campbell nos encontramos hace un par de años en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, pero su mensaje, su lucha, su energía, su fuerza, su escritura y su poesía están hoy más vigentes que nunca. Una mirada de una mujer afrolatina comprometida contra el racismo que aún sufren los negros en el mundo. La literatura negra ha tenido voces peculiares y poderosas en nuestro país, en Colombia, como las de Candelario Obeso y la de Manuel Zapata Olivella, del que por cierto se conmemora este año el año Manuel Zapata Olivella con motivo de la celebración del centenario de su natalicio. Voces negras en Latinoamérica también como la del cubano Nicolás Guillén y en el mundo, como las del Premio Nobel de Literatura, el estadounidense Toni Morrison, el Nobel nigeriano Wole Soyinka y la Nobel sudafricana Nadine Gordimer. La lista sería enorme e imposible de citar en este corto tiempo. Pero la lectura de estos y otros escritores afrodescendientes nos adentra en un mundo enriquecedor de resistencia y lucha, y de particulares cosmovisiones, colores y perspectivas que nos hacen agrandar nuestra conciencia del mundo y del ser humano y minimizar hasta extinguir las expresiones de racismo y de brutalidad policial. Soy José Luis García, director de la emisora virtual RCN Clásica. Este fue el episodio 7 del podcast Los Clásicos de Siempre, titulado Una voz rotundamente negra y dedicado a la voz poética y comprometida de la escritora afrolatina nacida en Costa Rica, Shirley Campbell. Recuerde que puede escuchar este podcast en las plataformas de Spotify, Spreaker, Google Podcast y Apple Podcast. Estos son los clásicos de siempre. Hasta la próxima.